15 de marzo de 1956, Roma, Italia. Conmemoran el 2000 aniversario del intento de asesinato de Julio César. En un evento que ha sido celebrado ininterrumpidamente desde entonces, los habitantes de Roma festejan al hombre más importante de la República. Parte de los actos protocolarios recuerdan cuando los líderes de la conjura, Marco, Decio, Bruto, Casio y más de 60 senadores y caballeros romanos involucrados en el complot fueron detenidos, enjuiciados y sentenciados a muerte. El padre de la patria es recordado como un demócrata que ante todos los halagos y adulaciones que recibió en su tiempo por ser el militar con más hazañas que logró para la República, renunció a todos sus títulos para retirarse a una vida apacible en el campo. Acostumbrado al campo de batalla, a que su ejército lo obedeciera de inmediato, se desesperaba mucho cuando en Roma los asuntos políticos se demoraban. Guardar las formas políticamente correctas le hacían perder un valioso tiempo a un militar cuya principal virtud era la victoria rápida, comentó el doctor Aristarco Regalado Pinedo, experto en esta figura histórica. Por su parte, la historiadora inglesa Mary Beard aseguró que el desarrollo de la historia romana conducía irremediablemente hacia la monarquía. Según ella, la expansión romana, su sistema militarista y un senado capaz y un senado cada vez más rebasado por las circunstancias políticas y por la corrupción habían hecho que Pompeyo fuera el primero en adquirir comportamientos monárquicos hasta el punto de que, si no se hubiera atravesado en su camino Julio César, Pompeyo se habría convertido en el primer monarca de Roma debido al excesivo poder que había adquirido. Como cada año, las fiestas en el corazón de Roma, la ciudad eterna, atraen a miles de turistas de todo el mundo que saludan y conmemoran al César. Muy bien. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos Imposibles, yo soy Pablo Mares. Yo soy Carlos Michel. Y hoy está aquí con nosotros el doctor Aristarco Regalado. ¿Cómo estás, Aristarco? Muy bien, Pablo, Michel, muchas gracias por la invitación y estoy feliz, contento, entusiasmado de estar aquí en Tiempos Imposibles. Bienvenido. Ahora, es de estos episodios donde tenemos a alguien que sí sabe. Eso que son los que más me gustan porque me voy a sentar aquí atrás, voy a cruzar los brazos y voy a aprender. Y bueno, Aristarco es autor precisamente de un libro sobre la muerte de Julio César. Es las consecuencias de un magnicidio. Aquí lo pueden ver. Si lo encuentran, de verdad, una lectura muy emocionante. A mí sí me gustó. Se lee muy fácil, muy rápido. Lo que a mí me pasaba es que cuando escuchaba esta historia me empezaba a perder entre tantos personajes. Y creo que Aristarco como que sintetiza realmente los personajes clave y no los olvidas. Y entonces te va hilando hasta que dices, órale. Oye, ¿por qué escribiste este libro? Buena pregunta, porque precisamente yo tengo la carrera de historiador, me preparé para ser historiador y dedicarme a estudiar, ¿no? Y a investigar la historia. Y cuando uno se prepara sobre esta profesión, pues elige uno generalmente un tema en el que comienza a profundizar. Y pues para mí no era Julio César, tampoco era la época antigua. Yo más bien comencé mi trabajo de historiador en el siglo XVI, con la conquista y concretamente con Nuño de Guzmán. Jalisco. Jalisco. Sí, porque es donde tiene uno los archivos a la mano, ¿no? Sí. Hay que leer las fuentes principales que están en español, así estén en España, en México, en Guadalajara, y es lo que uno suele hacer al principio.
Y pues para investigar este tipo de trabajos de la Roma antigua, pues hay que entrarle al latín, al griego Claro. y a otro tipo de documentos que a veces son difíciles de encontrar y difíciles de procesar. Y esto lo hice ya posteriormente y fue más bien teniendo una idea muy distinta después de haber madurado un poco más lo que era el oficio de historiar, en donde más bien para mí la historia era como una caja de herramientas para interpretar el presente. Y entonces a través de la historia poder leer y tener pautas que descifraran el mundo en que estamos en la actualidad. Y pues para este caso, cuando yo comencé a estudiar sobre este tema de Julio César, en realidad lo que me interesaba era profundizar sobre el tema del homicidio político, porque en la historia de México pues es en algunos momentos más que en otros recurrentes, y recientemente en los últimos, las últimas décadas de este país pues ha habido atentados y ese tipo de fenómenos. De manera que buscaba una manera de digamos, herramientas para poder descifrar estas situaciones y ver hasta qué punto podía este país sumergirse en un momento en donde ya no hubiera punto de retorno, ¿no? Por así decirlo. Y por eso comencé estudiando esto hasta que finalmente solamente me centré en las consecuencias del magnicidio de Julio César, cuando inicialmente era estudiar 100 años, toda la casa Julio Claudia, ¿no? Desde Julio César hasta Nerón, que es el último de la dinastía, pasando por Calígula, Claudio, Tiberio, ¿no? Sí. Entonces, por eso resulta y por eso me intereso a esta figura trágica, pero imponente, impresionante, que en Europa sigue siendo uno de los temas favoritos, no nada más de los italianos, sino también de los españoles sobre todo, ¿no? Los españoles tienen un gusto por irse a la historia del Imperio Romano. Sí, y fueron parte, ¿no? En algún momento, alguna parte de España. Sí, sobre todo que creo que en gran medida porque hubo varios emperadores que fueron de origen hispano, y sobre todo que fueron los buenos emperadores. Trajano, ¿no? Sí, entonces por eso también hay este gusto. Sí. Y bueno, en alguna ocasión lo dijo ya Mary Beard, que has mencionado, que la figura de Julio César y la figura del Imperio Romano era muy popular entre los europeos, sobre todo entre los hombres, porque es la figura del, ¿cómo decirlo? Pues de la hombría, ¿no? Pues sí, los fundamentos de cierto patriarcado, los fundamentos de una identidad viril, ¿no? Porque todo está articulado alrededor del hombre, y porque ese hombre, su identidad en este momento del Imperio Romano está entrelazada con la figura del soldado y del ejército. Si, por ejemplo, en el mundo griego se puede uno salir del tema aquí, ¿no? Claramente. En el mundo griego, por ejemplo, estaba de esta época antigua, estaba bien vista, por ejemplo, la homosexualidad. En el mundo romano no. Y era una de las cosas... No sé, perdón, pero te voy a interrumpir porque no sé quién me contó un chiste sobre eso. Que decían que los griegos inventaron las y los romanos las mejoraron invitando mujeres. Y yo, güey, qué pedo. Ok. Pues sí, pero tiene sentido con esto que acabo de mencionar, de que la identidad romana era una identidad muy viril, muy militar, ¿no? Sí. Muy militar. Y en la política, los que hacían política y los que solían tener éxito en la política eran los militares, ¿no? Los que tenían el ejército más grande, más eficaz. Y que creo que además era indispensable para pertenecer a la política romana haber estado, ¿no? En el ejército. Sí. Pues haber tenido algún rol. Definitivamente, pues el servicio militar era obligatorio. Al principio, cuando Roma, digamos, era una pequeña república,
el ejército era un ejército ciudadano. Eran los ciudadanos los que tomaban las armas para defender la patria, ¿no? Para defender Roma. Posteriormente, ya en esta época de Julio César, pero un poco antes, con un político llamado Mario, ¿no? Que fue unos 50 años anterior a Julio César, que estuvo en su esplendor, en el año más o menos, 100, 110 antes de Cristo. Mario, que era de un extracto popular, él abrió la inscripción o ¿cómo se dice? La incorporación al ejército a todos los hombres, ¿no? Sin importar que fueran ciudadanos romanos. Y entonces esto hizo que el ejército de Roma fuera todavía mucho más impresionante y creciera muchísimo, y que Mario tuviera mucho más fuerza, ¿no? Sí. Pero sí, todo estaba vinculado al ejército. De hecho, Julio César, en realidad, su gran poder fue a partir del momento en que fue a la conquista de las Galias y que tuvo una fuerza militar. Antes de eso había sido un político, sí, brillante, pero no... No el más destacado. No el más destacado. No, pues estaba Pompeyo, estaban otras figuras impresionantes, ¿no? Que dominaban la escena política. Y Julio César, de hecho, se cuenta una anécdota de que estando en Hispania, vio la figura, él era cuestor, tenía como 30 y algo años, y vio la figura, una estatua de Alejandro Magno, y lloró frente a esta estatua diciendo, pues a mi edad tú ya habías conquistado el mundo y yo no he hecho absolutamente nada. Hasta 10 años antes, ¿no? Se me hace... Sí. Entonces sí, está muy vinculada a la identidad, al ejército, así como lo decía Mari Birdi, y por eso ejerce también cierta fascinación, sobre todo entre los hombres, ¿no? Y ahora que decías también como Grecia, creo que también, yendo al cine, creo que también hemos como que adquirido muchas imágenes, ¿no? Desde muchos aspectos. Pero no, Esparta y los 300 y esta película. Sí, Espartaco, ¿no? Y Ben-Hur y todas estas. Y creo que también. Sí, y existe este imaginario también como de un ejército muy ordenado frente a guerreros, ¿no? Galos y británicos. Salvajes, bárbaros. Pues más bárbaros, o sea, menos organizados, digo, quizá más arrojados y más fuertes, quizá, pero este ejército como muy, muy templado, ¿no? Y como muy organizado, como que podía vencer con la organización y las estrategias, ¿no? Sí, toda la vida política pública de Roma estaba vinculada al ejército. A los 18, a los 20 años aproximadamente, el ciudadano romano se iba a hacer su servicio militar, que podía durar 10 años. Y ya volvían 10 años después, bien entrenados, pero dispuestos a hacer política. Ya habían establecido vínculos con otros políticos, con otros militares, ya habían estado en las regiones del imperio, ya habían podido conseguir un poco de dinero también de la expoliación de otros reinos. Sí. Y ya podían ahora sí aspirar a unas elecciones en Roma, y para ganar las elecciones en Roma lo que se necesitaba era dinero para sobornar a la gente, ¿no? O para pagar una campaña y que votara. Ha cambiado mucho, pues más o menos como ahorita. Bueno, yo estoy hablando de Roma. Sí. Sí. Oye, y en este aspecto, es que Michelle es muy fan de la idea de la cadena de suministros en las guerras, ¿no? Mi tema favorito. Es su tema. ¿Cómo le hacían? O sea, porque nos vamos 2000 años, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pues hoy te llevas unas latitas, algo ahí, pero en ese tiempo, o sea, eran legiones de miles de soldados. ¿Cómo aguantaban? ¿De dónde tomaban agua? Pues saqueaban, ¿no? Lo que pues había sí, pero por ahí. ¿Cuánto te dura saquear un poblado, ¿no? Y luego, ¿qué haces? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. En los barcos, ¿cómo le hacían? Hay un historiador de la Grecia antigua, que le llaman el padre de la historia, llamado Heródoto. Él cuenta
no para el caso de Roma, pero es válido lo que él dice. Cuando viene el imperio, bueno, digamos, el ejército persa a hacer la guerra contra, precisamente mencionabas hace rato Esparta, ¿no? Pero a hacerle la guerra a los griegos, a los helenos, dice Heródoto que eran tantos los soldados que venían del imperio persa a enfrentarse contra los griegos, que cuando llegaban a un río lo secaban, porque bebían todos ellos del mismo río, ¿no? Bueno, yo en cierta medida, claro que exageraba un poquito, ¿no? Así como cuando también le dijeron a Leónidas, y él lo cuenta también Heródoto en su libro séptimo de sus historias, que Leónidas le dijeron que eran los 300 espartanos que iban a hacerle dique a los persas. Entonces le dijeron que eran tantos los enemigos que cuando disparaban las flechas se oscurecía y cubrían el sol, ¿no? Y entonces Leónidas dijo, perfecto, así vamos a pelear en la sombra, ¿no? Pero era, bueno, además de estas exageraciones, simplemente no era una exageración para mentir, sino para explicar la grandeza del peligro, ¿no? Es aquí donde los números no son números como para los matemáticos, sino con metáforas, ¿no? Bueno, el suministro en el mundo antiguo, lo que existe es un Mediterráneo que configuraba todo un mundo, ¿no? Era como el mundo completo. El Mediterráneo pues daba la ventaja de que las comunicaciones eran más rápidas y seguras por mar que por tierra. Wow. A pesar de que existían, y eso ya lo conocían muy bien, las corrientes, los vientos, las tormentas, en fin, las tempestades. Sí. Y todo eso. Piratas, ¿no? También. Y piratas Pompeyo, también. Claro que sí. O los sucesores de Pompeyo se convirtieron medio en piratas, ¿no? Hubo un hijo de Pompeyo. Que se menciona así en el libro. Pero sí, siempre los piratas han existido, como los salteadores también en los caminos y montañas. Pero la cadena de suministro es esa. Siempre hay vías de comunicación que si se cortan, entonces hay peligros de alterar todo. Ahora, voy a explicar un poco cómo era el suministro en tiempos de paz, ¿no? No forzosamente para llevar a los ejércitos. Pero en tiempos de paz, el lugar más importante de granos era Egipto en ese momento. Y prácticamente Egipto vendía y alimentaba, en este caso, a Roma. Porque también eso era impresionante. Roma era una ciudad, en esta época ya de 1 millón de habitantes, más o menos. Y eso es una verdadera proeza, ¿no? Tener una ciudad de 1 millón de habitantes en esta época. Pero tenían acueductos, y los acueductos, pues, claro, traían el agua desde muy lejos también. Tenían sistemas de riego, tenían sistemas de comercio también, A veces pensamos que entre más estén en la antigüedad los pueblos, pues son mucho más atrasados, pero la verdad es que no, ¿no? La verdad es que cada época ha encontrado las respuestas a los desafíos que han tenido. Pero sí es importante decir que Egipto era el granero prácticamente de todo el Mediterráneo, y luego el Medio Oriente, es decir, el mundo, voy a llamarlo persa para hacerlo más fácil, también era muy importante porque por ahí estaban las vías de comercio que llevaban hasta la India. Y la India siempre ha sido gran proveedora de alimentos y sobre todo de especies y de cuestiones exóticas. Y también estaba el camino de la seda. No hay que olvidar que había comunicación pueblo tras pueblo hasta allá, aunque no se conociera, pero existía la conexión, ¿no? Todos los caminos llevaban a Roma, ¿no? Sí, es la frase clásica. Y Aristarco, ahora que dices esto de que pensamos como las civilizaciones previas, pues atrasadonas, medio incultas,
¿cómo era la educación política de la gente común? O sea, porque cuando mencionas como cuando, o sea, por lo que entendí, entonces Julio César logra unas hazañas, ¿no? Las Galias, que es como Francia, y pues lo reciben, le dan todo, la gente pues lo admira, pero la gente común tenía como esta idea de, somos una república, somos ciudadanos, bueno, hay un senado. ¿Y cómo se informaban de eso? ¿Qué pasaba con esa parte? A ver, primero la educación. No todo mundo accedía a la educación, ¿no? Solamente las familias, una pequeña élite accedía a la educación. Y Julio César formaba parte de esta pequeña élite. De hecho, la familia y los ancestros de Julio César eran incluso podríamos decir, de las familias fundadoras de Roma, junto con otras familias, ¿no? Sí. O al menos él así lo aseguraba y él así le gustaba decirlo. De hecho, él decía que incluso no solamente era de las familias fundadoras de Roma, sino que eran de esa familia que había salido de Troya, ¿no? ¿Se acuerdan de la guerra de Troya? Que sale Anquises y luego un Iulo, ¿no? Entonces, de esa familia que viene de Troya y que funda Alba la Longa, por ahí, que posteriormente surge Roma con Rómulo y Remo, bueno, pues es una historia muy, muy, muy antigua, pero Julio César decía que venía de ahí, y de la diosa Venus. O sea, no solamente era hijo de mortales, ¿no? También era divino. Y eso, bueno, eso se construía también en estas grandes familias, sí, ¿no? Entonces, sí, nada más que Julio César, cuando nació, él nació en el barrio que todavía en Roma existe, el barrio de la Suburra, que ya en tiempos de Julio César era un barrio céntrico, un poco ya olvidado, porque ya no vivían ahí las grandes familias de Roma, y era un barrio ya entonces peligroso. Lo sigue siendo en la actualidad, ¿no? El barrio de la Suburra. Y él ahí nació, que era como, digamos, uno de los primeros centros, ¿no? El centro de la ciudad, que después se va desplazando hacia otro lado. Y lo que significa que la familia de Julio César ya había venido a menos, ¿no? Ya no tenía tanto lustre, ni político, sí, ni económico. De hecho, Julio César debió endeudarse para entrar al mundo político. Pero todos estos jóvenes, desde su niñez, a grandes rasgos, la educación es que tenían un maestro particular. Las grandes familias tenían como maestro particular a un griego, sobre todo, ¿no? A una persona de origen griega, para que les enseñara no nada más las primeras letras en latín, sino también en griego. Solían ser bilingües las familias de esta época, porque el griego era la lengua franca, vamos a decirlo así. Y ellos aprendían y se educaban con los textos clásicos, ¿no? Leían la Ilíada, leían la Odisea, con eso aprendían a leer y también aprendían a entrenarse a hablar. Lo más importante en todo político era hablar, ser elocuentes, tener la capacidad de convencer, ¿no? Y Julio César era muy elocuente. De hecho, recibió elogios por el mismo Cicerón. Cicerón lo reconocía a él. En alguna ocasión llegó a decir que uno de los que mejor hablaban era Julio César, ¿no? Entonces Julio César sí tenía esa capacidad para hablar y sí se enseñaban en los libros clásicos. Por eso el gran referente, el héroe referente de todos estos jóvenes era, en primer lugar, Aquiles, el gran militar de la Ilíada, y en segundo lugar, Alejandro Magno. Ya. Y que Alejandro Magno además tenía como entre alguno de sus tutores a Aristóteles. Sí. Fue el maestro. Sí. Sí, bueno, hay que decir que Alejandro Magno también era hijo de un rey, ¿no? O sea, sí, Alejandro fue un príncipe. Su padre, Filipo II, pues era el rey de Macedonia, y su papá, que verdaderamente, lo digo de paso, su papá fue
el genio de Alejandro. Alejandro lo único que hizo fue utilizar el ejército que había dejado su papá a los 20 años y decirles vamos a conquistar. Y quien hizo todo fue el ejército. Digo, no le quiero restar mérito ni valor, seguramente, pero él nunca, por ejemplo, Alejandro nunca gobernó. Él fue de una conquista tras otra, tras otra. Y la conquista pues la hizo el ejército de su papá, que había dejado su papá. Y sí, el maestro de Alejandro había sido un griego, Aristóteles, quien le había dicho en alguna ocasión que el fin del mundo se encontraba en las montañas de la India, ¿no? Ok. Y en Nepal, Alejandro en Himalaya. Fue hasta allá, llegó a esas montañas. El fin del mundo. Y cuando vio desde una montaña que todavía seguía la tierra, dijo, mi maestro se equivocó. ¿No? Bueno, eso sí tenía Alejandro Magno, un ímpetu, un espíritu que lo llevaba a ir más allá, siempre más allá. Creía que iba a lograr todo y en realidad casi logró todo. Sí. Entonces eso sí hay que reconocerle, ¿no? Muchísimo, pero es para ejemplificar que en efecto él también tenía un héroe que era precisamente Aquiles, ¿no? Un héroe militar. Dicen, de hecho, que Alejandro no se dormía nunca si antes no leía un episodio de la Ilíada. Pues ahí está su inspiración para el día a día. Oye, en algún momento, corrígeme si me equivoco, Aristarco, que en el libro menciona algo así como que para ese momento del asesinato de Julio César ya eran como 700 años de la fundación de Roma. Uh-huh. Fíjate, ¿no? O sea, es decir, y él decía, nosotros somos de la familia que fundamos hace 700 años, o sea, ni Guadalajara, ¿no? Es como si uno dijera, sí, claro, mi familia es de los fundadores de Guadalajara, que tiene menos años. Generaciones, no sé. De que no cumplimos 500 años, ¿no? Acepto la invitación para hablar de la Fundación de Guadalajara en un próximo programa. Sí. Hicimos uno, no sé si lo viste con nuestro amigo Fernando Villaseñor. No he podido verlo. Pero fue sobre qué pasa si nos hubiéramos quedado, ¿no? Allá la tercera fundación, ¿no? La tercera fundación. Que esa fuera la que se hubiera hecho. En Tlacotán. Sí. Sí, bueno, es 500 años, ya van a ser 500 años de la Fundación de Guadalajara y claro que Julio César vivió en los 750 de la Fundación de Roma, ¿no? Más o menos. Entonces, es decir, o sea, no, es una comparación un poco así al aire, pues, ¿no? Pero es decir, ¿no? O sea, es como si ahora ya estuviéramos viviendo en una ciudad como Guadalajara, con su 1,000,000 y más millones de habitantes y uno dijera, bueno, voy a ser aquí el rey, ¿no? de este tema. Y ahí está, si quieres pasar, ¿qué pasó con el asesinato? O sea, ¿qué pasa con esa conjura? Vamos volviendo al tema de por qué lo quieren matar y por qué en el hecho real lo matan. Pues todos volvamos al tema. Bueno, una de las cosas que quiero analizar precisamente en este libro es, y que le doy vueltas al tema, es que en realidad los asuntos políticos de esta época, pero como ya hicimos referencia en alguna otra ocasión, también los de esta época, porque son asuntos humanos. Entonces, los asuntos políticos en realidad tienen mucho de asuntos particulares, de asuntos personales. Totalmente. Y a menudo, y ya lo decía Daniel Cosío Villegas en un libro que él escribió que se llama algo así como el estilo personal de gobernar o algo así. Él analizando los presidentes mexicanos del siglo XX, el estilo personal de gobernar. Entonces él decía precisamente que lo público tenía en realidad mucho de privado y de personal. De hecho, los autores antiguos dicen lo mismo sobre el asesinato o el magnicidio de Julio César, que muchos de los asesinos pues, tenían más razones personales que públicas para haber participado en este asesinato. Y claro que también cuestiones
políticas. Así se llama. El estilo. El estilo personal de gobernar, de 1974. Bueno, pues algo así podemos decir, ¿no? Que las personalidades, las cuestiones particulares, las cuestiones personales y a veces las cuestiones heredadas de los padres y los abuelos, de las familias, tienen repercusiones en la toma de decisiones políticas de la actualidad. Claro. Y a veces no son tanto los asuntos públicos o no son tantos el hecho de que hay que defender la república o defender en tales abstracto o cuales, sí, instituciones, ¿no? Sino más bien es un asunto personal. Y eso parece ser con este magnicidio de Julio César, ¿no? Con este asesinato, porque los que participaron y los líderes del complot de la conjura eran jóvenes, en su mayoría, que habían pertenecido al partido de Pompeyo, vamos a decirlo así, enemigo de Julio César. Y Julio César en realidad venció a Pompeyo en todas partes, ¿no? Que era un político al que, por cierto, Julio César también admiraba y con el que fue en algún momento aliado. Y se enojó mucho, de hecho, cuando Julio César venció en Grecia a Pompeyo en una batalla militar, Pompeyo huyó a Egipto y en Egipto el hermano de Cleopatra, Ptolomeo XIII, queriendo congraciarse con Julio César, decapitó a Pompeyo y le entregó su cabeza, ¿no?, a Julio César. Y esto puso muy mal a Julio César, muy mal, porque para él pues era haberle faltado el respeto a un gran hombre y a un gran político romano, ¿no? Y esto contribuyó también para que Julio César se aliara con Cleopatra para destituir al joven faraón y hacer que Cleopatra fuera la reina de Egipto, ¿no? Entonces venció a todos Julio César, para acabar rápido la historia, venció a todos los enemigos y sin embargo Julio César recogió a todos estos jóvenes, porque eran jóvenes. Julio César tenía 56 años cuando murió y todos estos jóvenes tenían 40, iban a llegar a los 40 apenas, ¿no? No eran, o iban a ser apenas, iban a tener derecho de ser cónsules. Y claro, eran de la élite romana. Entonces, en lugar de Julio César o verlos como rivales o como enemigos, los incorporó a su equipo y les dio cargos, les dio puestos, ¿no?, a todos ellos. De hecho, a uno lo nombró, uno de los que nombró incluso su heredero, como uno de sus herederos, lo había nombrado ya cónsul, inventó una figura para esto César, ¿no?, cónsul designatus, es decir, que era el próximo cónsul después de Marco Antonio. Y entonces los había incorporado a todos, pero aquí sí había un tema importante. Estos jóvenes que iban a ascender en la política forzosamente tenían que pasar por el visto bueno de Julio César. Claro. Y creo que esto en sí puede ser una derrota del sistema republicano, porque la república requiere que haya competencia libre, interpares, entre iguales, ¿no? Y en este caso, pues era Julio César el que da el visto bueno, ¿no? Que ahí sería un poco lo que citas de Mary Bird, de que podría ya tender hacia el imperialismo, ¿no? Hacia la monarquía, la autocracia, un poco. Aunque eso todavía está a debate, si Julio César de verdad quería ser rey. Hay quien asegura que sí, hay algunas señales que indican que sí, hay otras señales que indican que no. Él en realidad estaba preparando para hacer lo que nadie había podido hacer después de Alejandro Magno, una campaña contra los persas, en realidad contra el pueblo parto, que es una región de Persia, ¿no? Entonces estaba preparando para eso Julio César y se sabía los amores que tenía con Cleopatra, ya
ya Tenía se un hijo. sabía que tenía un hijo que posteriormente César Augusto lo negó siempre y dijo no es su hijo porque, bueno, por razones personales, porque si no él no sería el único heredero. Claro. Sí. Y bueno, todo eso hacía que Julio César, el hombre más poderoso, porque ya había llegado, cuando uno derrota a todos los enemigos, absolutamente a todos, lo único que le falta es eso, ser declarado rey. Pero esta declaración de rey, Napoleón. esta declaración, por ejemplo, ¿no? Sí. Esta declaración de rey lo único que hubiera hecho es que todos los políticos hubieran aceptado abiertamente su derrota en la política, en la arena política, ¿no? Mientras no se hubiera declarado rey, pues seguían jugando a la república, ¿no? A las elecciones, a estar un año en el consulado, a irse de procónsul y a todo esto. Entonces, por eso había este miedo de que él se proclamara rey, pero en realidad las razones personales son también muy fuertes porque, por ejemplo, se ha dicho, y lo menciono en el libro, que uno de sus asesinos en realidad era su hijo bastardo, ¿no? Bruto. Sí. ¿no? Que hay una frase, ¿no? Famosa. Tú también, de hijo mío, ¿no? Sí. Que la popularizó Shakespeare en realidad, sí. ¿no? Y en griego, ¿no? La dice, ¿no? Ahora que decías que aprendían griego y sí, claro. latín. Se supone que la dice en griego, ¿no? Pero que en realidad ¿no? sí, claro. Te están acá apuñalando. Hijo, tú también, Pablo. Tú también. Y es cierto que lo que sí coincide es que Julio César, bueno, la mamá de Bruto era amante, Servilia, se llamaba, era amante de Julio César en el tiempo en que Bruto nació. Okay. Eso sí es cierto. Sí, no había pruebas de paternidad, entonces, pues bueno, quién sabe. Y también era Julio César amante de la hermana de Bruto. Ah, hijo de la chica. Okay. Posteriormente, que había sido, que era la esposa de otro de los asesinos, de los conspiradores. Y así podemos ir sumando una serie de cosas. También personales. Una serie de cosas que dan precisamente como resultado decir, bueno, el magnicidio fue un asunto político o fue un asunto personal. Quien verdaderamente, y que era un político muy serio, Cicerón, ¿no? Y que con sus reflexiones filosóficas ha impregnado todo el pensamiento de Occidente, Cicerón, él sí dice, ¿no? Me alegro que lo hayan matado. Sí dice. Yo tenía una pregunta sobre eso, a ver. Me alegro que lo hayan matado, pero dice, ojalá que me hubieran invitado a planear el asesinato, porque si me hubieran invitado a eso, yo no hubiera dejado a otros vivir, refiriéndose a Marco Antonio, ¿no? Ya. Ahí tenía una pregunta porque ahorita que lo estás platicando y este debate que dices que está abierto sobre la tendencia autocrática o no de Julio César, me acordé de Batman. Entonces esta frase de ¿mueres convertido en héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano? ¿Tú crees que pudiera haber sido este el caso de Julio César? Pues es el de todas las personas. Es el de Benito Juárez, que murió siendo un héroe cuando hubiera podido ser algo similar a Porfirio Díaz. Claramente, sí. Lo cierto es que más bien, o sea, yo pienso que una persona muerta, ¿no? En el caso de Julio César, su imagen a posteriori no depende de esa persona, sino más bien de quien queda vivo para poder hacerlo héroe o para poder hacerlo villano. Sí. Entonces depende de los que quedan. Eso le sucedió a Julio César. En realidad Julio César, después de él viene una sangrienta guerra civil, que es la que cuenta el libro, pero después de esta sangrienta guerra civil queda como, bueno, surge el primer emperador, César Augusto. Ahora sí. Que era sobrino nieto de Julio César. Cuando matan a Julio César, este muchacho tenía 18 años. Entonces, 10 años, 15 años de guerra civil, ya cuando tiene 30 y algo, ya es emperador. Y
dura 40 años de emperador. De hecho, César Augusto es el modelo de emperador por siempre. Por excelencia. Y para siempre, sí, por excelencia. El heredero de César Augusto en realidad es el Papa en la actualidad, ¿no? Es el pontífice máximo, porque el emperador asumía la dignidad de pontífice máximo, ¿no? Y César Augusto hizo, de hecho le pagó a los mejores poetas, a los mejores historiadores, a todo mundo para que construyeran una historia gloriosa de él en primer lugar y de Julio César, basado en Julio César después, ¿no? Entonces sí depende más bien de quienes quedan. Y en este caso quedó César Augusto. Y como aquí en este programa de Tiempos Imposibles puede uno preguntarse qué hubiera sucedido si no hubiera sido César Augusto el emperador, claro, y que hubiera sido en realidad, por ejemplo, Bruto, sí, pues entonces tendríamos a Julio César probablemente como el peor peligro de Roma, sí, eliminado por el héroe Bruto. Yo creo que ahora que hablas sobre esto, sobre este que hubiera sido, pues vamos ahora sí entrando de lleno a la ucronía. Claramente. Y las consecuencias de un casi magnicidio. Muy bien. Como acá en el libro. Pues a ver, mi idea es que a él no quería ser rey. O sea, él dice, no, yo sí me gusta esta idea de la república, de las como elecciones. No me gusta, te tomo ahí esa cita, ¿no? de tu libro, ¿no? Que no me gusta esta burocracia. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Se da cuenta de que hay un complot real contra él por los indicios, ¿no? Y toda esta historia que hay de los idus de marzo, ¿no? Y como las profecías y seguramente pues, tenía oídos en todos lados y quizá ya sabía que planeaban algo así. Y se adelanta, o sea, yo no me quiero morir tampoco, o sea, bueno, no, tampoco quiero convertirme en el villano, sí, pero no me quiero morir. Oye, vivo en Roma, tengo todo lo que en ese mundo podría creerse, básicamente, ¿no? Quizás lo de Persia, ¿no? Todavía faltaba, ahí ahorita platicamos. Y entonces él se adelanta y por su poder, los detiene a todos estos personajes que están contra él y los enjuician y los matan. Se deshace de ellos, así, pum, en un parpadeo. Y dice, bueno, esto se acaba un poco, me quedo unos años. Supongamos en este programa que sí reúne sus ejércitos y conquista Persia. Y ya. Y se queda y envejece y dice, bueno, ya ahora sí cedo mi lugar, seguramente a Marco Antonio, y que él le siga. Yo ya me voy a retirar. Y no me busca, porque ya no quiero. ¿Lo ves viable? Ya está. Como sí terminó César Augusto en tu libro, en lo que sí pasó, ¿no? Sí. Ya, sí. viejo, feliz. Uh-huh. Sí. Puede ser, a ver. Y lo conmemoramos, ¿no? 2000 años después de que se adelanta a su propio intento de asesinato y mantiene una república hasta la fecha. A ver. Lo que pasa es que se pueden abrir varias vías. Esta es una vía probable. Que es muy optimista. Tú eres muy optimista. Bueno, es una vía probable. La vía, en realidad, que hubiera sido probable y que temían los romanos, era que... Porque en ese momento del magnicidio también estaba en Roma Cleopatra. Ah, se le juntó el ganado ese día. También estaba en Roma Cleopatra. Pero qué bueno, porque, perdón que te interrumpa de esto, pero algún día te vamos a volver a invitar a que traigas un libro, pero ahora de chismecito romano, así de... ¿Quién con quién? Y imagínate, es puro... El mejor libro que pueden leer para esta época sobre esos temas es el de Suetonio. Así ya, tal cual. Okay. Sí, ahí vienen todo. Bien. La vida de los 12 Césares. Okay. La vida de los 12 Césares. Y bueno, otra vía es esa. Estaba Cleopatra,
a quien no veían muy bien, ¿no? Claro que Julio César lo tenía claro. Él tenía a su esposa y él trataba los asuntos de Roma como él decidía. También hay que decir que Cleopatra, aunque era una faraona voy a decirle país, ¿no? Del país más importante del Mediterráneo en ese momento en términos económicos, aunque Cleopatra era una muchacha joven, ¿no? Es decir, una muchacha a la que Julio César de alguna manera podía convencer de muchas cosas, ¿no? Y era una faraona, y Cleopatra necesitaba el poder de Roma, el poder militar de Roma, y eso se lo garantizaba Julio César. Sí. Julio César entonces tenía, en efecto, prácticamente controlada la situación política, ¿no? Como él era el más poderoso, ¿no? de ese momento. Y una de las cosas que temían los romanos es que si se convirtiera en rey de algunas provincias, no de Italia, no de Roma, que en Roma hubiera seguido siendo el cónsul, sí, pero que hubiera sido rey, por ejemplo, también de Egipto. Y una posibilidad es que Cesarión, el hijo de Cleopatra, ya grande, hubiera podido reclamar lo que le correspondía en términos políticos de la política romana, y podría haber sido un pretendiente, como hijo de Julio César, podría ser pretendiente a ser cónsul también y hacer una carrera política, sí, en Roma. Por eso lo eliminó César Augusto una vez que pudo hacerlo, para no tener ese problema, ¿no? Y para él ser el único legítimo. Entonces, una opción en este mundo que todo es posible es que sí, se retira Julio César, pero en lugar de Marco Antonio, su hijo, que era además hijo de una faraona, Cesarión. Cesarión es el de Cleopatra y César Julio Augusto César es el otro. Okay. Cesarión es hijo de Cleopatra con Julio Julio César. Y César Augusto era sobrino. Que él también lo hace, le da su nombre, sí, ¿no? Le lo da acepta como ese César Augusto es Octavio. Octavio. César Augusto es Octavio. ¿No? Y Julio César es el tío abuelo de César Augusto. Y Cesarión es hijo de Julio César y de Cleopatra. Y ojo, porque en términos simbólicos, Egipto no era cualquier cosa. Ya dije que en términos económicos era muy importante, pero en términos simbólicos también, porque el faraón es Dios para los egipcios. Pero además esta dinastía era la dinastía de Ptolomeo. ¿Y saben quién es Ptolomeo? Uno de los capitanes de Alejandro Magno. Acuérdense que cuando muere Alejandro Magno, sus capitanes se dividen el territorio, se hacen la guerra unos contra otros, pero Ptolomeo, en lugar de buscar hacer la guerra y ganar más territorios, lo que decide es afianzarse en Egipto y hace proezas maravillosas. En Egipto, pues le debemos la biblioteca de Alejandría, le debemos la creación de lo que sería el museo, en fin. Todas las cuestiones culturales más importantes ya en esa época vienen de este momento. Ya. Así que el vínculo con Alejandro Magno era a través de Cleopatra, que es cierto, Cleopatra no tenemos cómo saber si genéticamente había sido la hija de todos esos Ptolomeos, pero en realidad, si sí lo era de origen griego, ¿no? También. Entonces, tenemos con que Cleopatra no era nada más para los egipcios la diosa, la faraona, sino que tenía el vínculo con Grecia, con Alejandro Magno, con Ptolomeo, y creo que esto pesaba también en Roma, porque siempre los romanos sintieron que Grecia era, en términos culturales, mucho más apabullante, impresionante, y por eso contrataban como preceptores de sus hijos a los griegos, ¿no? Entonces, una opción es esta, que Cesarión hubiera podido ser. Él sí, además, hubiera pretendido ser rey de Roma. Sí, bueno, pues trae la tradición monárquica de parte de su mamá. Además, está pensando en el tema geográfico. O sea, ¿controlas el Mediterráneo al completo? Sí.
O sea, Quizás ya era la tirada, dominas las dos orillas, y por acá por Sicilia, por Mesina, por Túnez, pues ya también controlas esa parte. Al menos toda esa parte oriental del Mediterráneo la traes totalmente dominada. O sea, si hubiera sido una alianza política y militar y en todo sentido muy importante. ¿Y te imaginarías un reino unificado? ¿O ya es mucha payasada bajo Cesarión? Bueno, pues todo es posible, ¿no? Sí. Todo es posible. Habría que ver cuáles eran las habilidades de Cesarión también para digamos que en términos de educación y en términos intelectuales, pues tenía todo. Acuérdense que Cleopatra hablaba como 8 idiomas, ¿no? Por la educación que recibía. Entonces Cesarión tenía esa educación. De hecho, una de las cosas que César Augusto, que Octavio nunca le perdonó a Marco Antonio, porque hay que recordar que Marco Antonio también fue primero amante y después esposo de Cleopatra. Pero una de las cosas que nunca le perdonó es que hubiera reconocido a Cesarión como hijo de Julio César. Y eso porque Cleopatra se lo exigió, ¿no? Sí. Y Marco Antonio sí tuvo también otros hijos con Cleopatra, a quienes sí les dio el reino de ciertas provincias romanas. Entonces vean cómo Marco Antonio sí estaba haciendo cosas que hubiera podido hacer Julio César. Ahora, Marco Antonio lo que hizo, y esa es la gran diferencia con César Augusto, lo que hizo Marco Antonio fue tratar de seguir el camino de Julio César. Es decir, lo mismo, ¿no? Ir sobre su trazo, lo que él había dicho, las mismas prácticas, todo. Y por el contrario, César Augusto innovó. Fue completamente distinto a lo que Julio César era. Y creo que esa es la razón del éxito de César Augusto y del fracaso de Marco Antonio. Marco Antonio se casó con Cleopatra y César Augusto con Livia, con una romana de rancia sociedad, ¿no? Y se acercaba con eso a la esencia romana. Entonces sí, Marco Antonio estaba haciendo un poco probablemente lo que sí hubiera podido hacer Julio César si no hubiera muerto. Claro. Pero quién sabe, yo pienso que Julio César no quería la realeza para él. Algunos autores dicen que cuando se enteró, que en realidad se enteró de que iban a asesinarlo, que él mismo permitió el magnicidio como una suerte de suicidio maquillado, sí. ¿No? Lo sabía y se dejó matar porque esa era la manera más grande de morir, porque eso también es un tema, ¿no? Elegir cómo morir, sí. No todos lo han hecho o lo pueden hacer. Y murió todavía de una manera mucho más elegante, pomposa, digna, magnífica. En el Senado. Que recordamos. Que por ejemplo, no Alejandro Magno, ¿no? Ni Marco Antonio. Ni Marco Antonio. No, bueno, Marco Antonio es muy shakespeariano, ¿no? Sí, Marco Antonio pues se suicidó, ¿no? Sí. Pero Julio César muere en el Senado, de donde se decidía el destino del mundo, ¿no? En su curul, que era dorada, ¿no? De oro, la única que había de oro, ¿no? Entonces, podríamos imaginar también este tipo de cosas, ¿no? Dicen que esa noche Julio César había soñado con Júpiter, que lo llevaba al Olimpo. Entonces, sí, ya estaba en otros. Oigan, otros tiempos él ya. Yo, como para hacer una aportación, hice un poco de trampa. Y dentro de la trampa que hice, nosotros tenemos un gran amigo que ha sido invitado ya varias veces a este podcast, Valenars, que es un apasionado de estos temas y es un historiador aficionado. Entonces un saludo a Valenars. Yo le pregunté, oye, a ver, ¿tú qué crees que hubiera pasado? Voy a hablar por ti aquí, porque entonces mi aportación, que en realidad es su aportación, él lo voy a tratar de resumir, porque además le gustan mucho los audios y me mandó como 25 minutos de audio. Tú te lo buscaste. Pero yo me lo busqué. Pero lo resumí. Él dice que coincide en esta parte de que él
hubiera querido seguir en sus conquistas hacia el este. Él plantea que primero hacia los dacios, bajo mando de Burevista, y posteriormente hacia los partos. Y él cree que posiblemente se hubiera estancado o fracasado como Trajano. O sea, cree que tal vez estaba muy ambiciosa esta campaña y que tal vez no se hubiera dado si hubiera sobrevivido, y que entonces Julio César había preparado mecanismos para centralizar el poder en Roma, pero que el problema era que sus subalternos o eran poco carismáticos o muy ambiciosos. Entonces, probablemente con él lejos y en Roma, estos subalternos al mando, se hubiera podido dar una situación de inestabilidad como la que terminó sucediendo con la guerra civil. Entonces, lo que él piensa es que se pudo haber logrado una expansión romana hasta los Cárpatos, pero un fracaso en Persia contra los partos. Entonces, un regreso tal vez medio debilitado, con popularidad mermada, y eso sumado con un mal subalterno o un mal delegado en Roma, pues hubiera habido tal vez esta misma guerra civil o estos problemas que se dieron entre ellos, que tal vez hubiera habido una consolidación anticipada del imperio con alguno de los ganadores de esta batalla. Pero también piensa, esta aportación también hace Valenars, que tal vez Cicerón pudiera haber negociado un equilibrio entre César y la república, la legalidad republicana, que ahí estaba como este personaje que pudiera haber logrado, no se peleen, vamos manteniendo lo que tenemos. No, esta es la aportación que hace Valenars. No, muy interesante y muy lógica esa aportación. Y la verdad es que sí, la figura de Cicerón, Julio César respetaba mucho a Cicerón y Cicerón también a Julio César. Ahora, pocos años atrás, hubo un personaje llamado Sila. Y Sila más o menos tuvo también, como Julio César, un poco el poder, más o menos el control de la política romana. Sí. Él, cuando tuvo este poder, hizo algunas reformas, que quería esas reformas para reforzar la república, y también fue nombrado dictador. La figura del dictador es muy interesante porque le permitía hacer reformas, tenía un poder como el del dictador, pero era siempre limitado, ¿no? A Julio César le habían dado, lo habían nombrado dictador perpetuo, ¿no? Para toda la vida, pero regularmente se daba el título o el nombramiento de dictador en los momentos difíciles de la República Romana. Entonces, Sila había sido dictador para reacomodar la república, lo hizo, hubo reformas, y después Sila renunció a la política y se retiró. Es decir, ya hay ese precedente, sí, que hubiera podido ser también el de Julio César, porque está cercano en el tiempo y es un personaje importante, ¿no? Que está por ahí. A diferencia de Mario, que es todavía un poco más atrás, que Mario sí murió en la política ya en su vejez, ¿no? Entonces Julio César hubiera podido sí hacer esta campaña. Yo no sé qué tan mal le hubiera podido ir en la campaña hacia Persia, hacia los partos, no lo sé. A Marco Antonio le fue muy mal, sí, y a pesar de que era un gran general, ¿no? No sé Julio César, porque Julio César es un destacado líder militar. Él sí hizo de su ejército un ejército impresionante, ¿eh? En los 10 años que estuvo en la campaña de las Galias y que conquistó las Galias, hizo un ejército impresionante. Yo creo que el mejor ejército que pudo haber tenido los romanos, ¿no? Porque sabía hablar bien, era un buen líder, como era además de los barrios, de la suburra, podía tener ese lenguaje, ¿no? Y seguramente iban ganando y entonces los mismos soldados se crecían, ¿no? O sea, eran muy motivados. Claro.
Entonces, no sé, probablemente no le hubiera ido tan mal como le fue a Marco Antonio, que regresó derrotado de allá, disminuido y todo, pero no sé hasta dónde hubiera llegado. Antes de Marco Antonio había ido Craso a hacer esta campaña. Sí. Y había sido derrotado vergonzosamente, ¿no? De hecho, a él le habían llenado, según dicen, después de matarlo, le llenaron la boca de oro fundido, ¿no? Porque iba a buscar... como el señal de quieres nuestras riquezas, pues ahí te va. Porque sí, una cosa que me comentó Valendars es justo que parte de las motivaciones de la posible campaña contra los partos era esta venganza por la derrota de Craso en Carrae. Sí, en Carrae. 53 a.C. Uh-huh. Y esa derrota había sido muy vergonzosa también, porque a pesar de que era además un político amigo de Julio César, aliado en todo caso, en el triunvirato junto con Pompeyo, ¿no? Sí. Y sí le había ido muy mal y probablemente era una suerte de venganza y de decir nosotros somos Roma y ustedes no son nada. Un poco así. Es curioso que Occidente y Oriente, cuando me refiero a Oriente es esta parte, pues hasta las fechas siguen manifestando esas pulsiones, ¿no? Sí. Sí, a pesar de que ya son religiones distintas, países distintos, todo, pero continúa. Sí. Probablemente Julio César lo hubiera solucionado y no tendríamos este tipo de problemas ahora. Ahí está, listo, vámonos. Ahí está. Imagínate. Pues quién sabe, o sea, es que un hecho, ¿no? O sea, a mí me sorprende eso, o sea, que sí es como, y estas figuras como de traidores, pues, por lo que dices, como la propaganda que se hizo años y años y el recuerdo de ellos traicionaron a Julio César. Oye, eso también porque me lo comentaba Valenars. Es casi sinónimo. En la plática que tuve con él, que muchos conspiradores saliendo del magnicidio fueron linchados por la gente que dijeron como, esto está muy mal. O sea, entonces que no era como algo tan popular ese magnicidio. No. Contrario con la figura de César, que era... No, que pues ya era súper popular. Dios, sí. ¿no? Sí, no, a Julio César era muy popular. Era muy popular y claro que supongo que había gente que en efecto pues, le importaba más o menos, pero sí, después del magnicidio, pues mucha gente lloró muchísimo a Julio César y cuando además leyeron el testamento de Julio César le dejaba los jardines que él poseía. Julio César después en ese momento ya era uno de los hombres más ricos de Roma, ¿no? Y les dejó dinero a cada ciudadano romano. Más o menos el salario, más o menos, un poco menos. Fíjate. Pero más o menos el salario. A 1 millón de ciudadanos. Más o menos el salario que ganaba un soldado al año, eso se los dejó de dinero Julio César. Entonces, bueno, les distribuye a cada ciudadano romano esa cantidad de dinero y luego les da sus jardines para que fueran jardines públicos. Pues sí, era una figura. Sí, y tuvieron que irse, de hecho, los magnicidas. Se fueron de Roma a gobernar otras provincias, ¿no? Como gobernadores, pero se fueron de Roma, porque si no corrían riesgo ahí. Entonces, en resumen, para ir cerrando, ¿tú crees que pudiera haber sido un mejor mundo con Julio César vivo? O sea, está bonita esta hipótesis, ¿no? O sea, de juntar, digo, pues por hubiera medio sido de la otra guerra, historia, pero ¿no? juntar al mundo oriental y occidental. Puede ser. Hubiera sido otra puede historia, ser, sí. Bueno, la historia siempre es humana, entonces. Sí. Pero no sé, pero a ver, uniéndome a la hipótesis de que se hubiera precipitado el imperio, me gusta fantasear más con la idea de que fuera el hijo Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, y de que hubiera sido brillante y que hubiera sido el primer rey, pues, sí, ¿no? De todo el Mediterráneo, más o menos. Pero no nada más rey, sino también Dios. Sí. Faraón. Sí, y sumado con Persia y la parte de los partos y todo eso. Sí, imagínate. Bueno, quizá. O este episodio sería sobre Cesarión.
la historia que quizá hubiera surgido años después o la ¿Sí? muerte de ese No, digo, señor. todavía podemos hacerlo, Porque Sí, bueno. hay cosas ahí que... Cleopatra, creo que platicar. Cleopatra necesita Cleopatra su necesita episodio. una Su episodio, Sí, su episodio. sí. Oye, yo te quería plantear si tenías una dinámica especial. A ver, es en, que... en lugar del índice, vamos Ok, haciendo vamos esto. haciendo esto, vamos probando esto. Que es también de nuestro amigo Valenars, que es un planteamiento que nos dice: Aristarco, si tú pudieras viajar en el tiempo aquí en este programa, en Tiempos Imposibles, así vas y vuelves y te llevamos, te teletransportamos 2000 años atrás y estás ese día. El día del magnicidio. El día del magnicidio. ¿No? Vamos poniéndolo así, ¿no? Pero vas a Roma, ¿no? ¿Qué hubieras hecho y qué hubieras llevado contigo para cambiar ese destino? Si quisieras fatal? cambiarlo. Porque yo me planteaba la idea del lenguaje. O sea, pues tendrías que ir con un latino, un griego de la época, o no sé, o sea, ¿qué onda? Sí, sí. Pero bueno, vamos superando esas en esta posibilidad y te llevamos ahí, ¡pum! ¿Qué harías? ¿Qué harías ese día? Tienes 24 horas. ¿Salvarías a Julio César? ¿Le avisas, no le avisas? Pues ya sabía. O tal ya vez. sabía. O te ve ahí, apareces y le dices: yo soy Júpiter. Y le saca el celular o algo. Qué bonita dinámica. Hacernos viajar por la historia y pensar. En primer lugar, entonces tendría que ser en Roma. Sí. Me dejaría en Roma el día de los idus de marzo. Justamente. Justo cuando amanecía y cuando... Tú sabes la historia. Y cuando se despierta Julio César y su esposa Calpurnia le dice: tuve una pesadilla. Sí. Soñé que se caía el techo encima de ti y te morías, ¿no? Se encajaba en tu cuerpo y yo te abrazaba y tú... Te pido por favor que no vayas al Senado. Bueno, Calpurnia se lo dijo: no vayas al Senado. Ay, güey. Y entonces él le mandó un recado a Marco Antonio, que era el otro cónsul, y le dijo: no voy a ir, cancela la sesión. Eso sí pasó. Eso sí pasó. O sea, estuvo nada de no suceder. Ya. ¿no? Ok. Nada de no suceder. Y entonces uno de los... O sea, sabían que un Bruto que no es Marco Bruto, ¿no? Sino Decio o Décimo Bruto, que ya había sido nombrado cónsul designatus, es decir, era el cónsul del próximo año. ¿No? Y todos veían que era el político a quien más deferencia le tenía, al que más quería, ¿no? Sí. Pero también era un político del bando de Pompeyo, que él había recuperado y lo estaba encaminando también y le estaba encargando muchas cosas políticas. De hecho, le había concedido ya el mando de uno de los ejércitos más importantes de Roma. Y entonces Decio Bruto, al ver que quitaban la curul, porque César tenía o sea, los cónsules tenían 2 curules, eran 2 cónsules, y la de Julio César era dorada. Entonces, cuando él dijo, pues se cancela, Marco Antonio dijo, pues quiten las sillas, ¿no? Y se llevaron la curul, todos se alteraron, ya estaban ahí los gladiadores afuera de Decio Bruto, porque él había dicho, es que después va a haber un espectáculo, pero en realidad lo quería para que si algo no funcionaba bien, llegaran ellos y lo remataran. Entonces, los conjurados dijeron, chin, canceló la sesión. No va a venir. No va a venir. Entonces mandaron a Decio, o Décimo Bruto, a su casa por él. Y fue él a su casa y le dijo, pues ¿por qué cancelaste la sesión? Y según cuentan, le contestó Julio César, bueno, es que mi esposa tuvo un sueño en donde pues me asesinaban, ¿no?
Y por eso ella me pidió que no fuera hoy, y además son los idos de marzo. Entonces le dijo, a ver, Cayo, ¿no? Porque era Cayo. Imagínate que le digamos a los senadores que vas a reponer la sesión cuando tu esposa tenga sueños bonitos. Sí, le dijo mandilón, se ardió y dijo, voy. Sí. Entonces, sí, le dio el... ¿qué van a decir, no? ¿Qué van a decir? Entonces, en fin, le pero, contó. pero ahí llegas tú. Le contó todo. ¿Sí? Aristarco. No, ahí llegó Aristarco, pasa. Claramente. Pásale. Mira, le llevas el libro. Entonces, en ese momento se lo lleva Decio y sucede lo que sucede. Y sucede. Todavía cuando el del oráculo, ¿no? El oráculo. Spurina le dice, qué locura. o sea, es increíble. va llegando Julio César y le dice, pues mira, tú dijiste que los idus de marzo iban a ser fatales para mí y mira, aquí sigo, no ha sucedido nada. Ya llegaron y no ha sucedido nada. Entonces le contesta, el augur, ya llegaron, pero no han pasado. Todavía, no se han acabado. Oye, pero luego todo eso está tan bellamente construido y narrado que ahorita que lo platicabas, que yo no sabía, pues también que tanto es invención ya de la época de César Augusto para darle su encanto. Seguro. Sí, por supuesto. Como todo. Siguiendo los cánones historiográficos de la época. Por eso es lo que decía que en realidad las figuras y los héroes se construyen no a menudo por los deseos de quien ya murió, sino por los que quedan vivos, ¿no? Entonces, no, pues ¿qué haría? Pues es que no No hay manera. No, prácticamente no fue. Digo, lo que me gustaría, pues es más bien haber asistido, porque además después de eso la ciudad fue un lugar muy inseguro para todo el mundo. Se cerraron comercio, fueron a quemar las casas de los magnicidas, la plebe, la voz. ¿no? Pues fue el gran acontecimiento, el gran escándalo. Claro. ¿no? Entonces, no, más bien me hubiera gustado asistir a otros episodios de la historia. de la historia. Bueno, muy bien. O intervenir. Es que qué complicado porque te pone o sea, te podría congelar, ¿no? O sea, estar ahí y decir, bueno, es que también lo haga, no lo haga, puede desencadenar otros eventos. Justo es eso, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? O sea, porque no tengo claro qué vaya a pasar después. No, lo que me hubiera gustado hacer, en realidad, ya que tengo que estar ahí, porque así me lo propone esta emisión, me hubiera gustado estar la víspera de ese día, un día antes por la noche, porque dicen que un día antes por la noche, a la hora de la cena, Julio César habló sobre lo que significaba para él la muerte y dijo cómo le gustaría morir. Entonces, seguramente que ese momento debió ser un momento de lucidez, de reflexión profunda sobre lo que es la existencia para uno de los hombres más importantes de la época. Y ese momento me hubiera gustado. Qué chido. Muy bien. Pues con eso. Tenemos otra dinámica que, bueno, se trata acá de hacerte un obsequio, que es para ti, que es la libreta de Tiempos Imposibles, que dice cómo hubiera sido mi vida así. Pero un poco más que un obsequio, es un trueque. Te lo queremos cambiar por una historia. Ya independientemente, totalmente fuera de Julio César, de Roma, de todo, queremos preguntarte a ti algo que quieras y nos puedas platicar, ¿qué hubiera sido de tu vida? Es decir, si identificas en tu vida algún momento donde decidiste una cosa en lugar de otra, o si la vida decidió por ti algo y que tengas claro, ay, aquí fue un punto de inflexión en mi vida y tal vez se pudo haber ido para otro lado. Y pues que nos platiques más o menos qué fue y qué hubiera sido de tu vida. Y bueno, y que el público que nos mira y nos escucha pueda conocer o quieras platicar. Es decir, ¿no? un punto de inflexión en mi propia vida. Sí. En tu historia de vida, en tu ¿no? historia de vida. O sea, nosotros te contamos, ¿no? Nos conocimos en la universidad, después por ahí anduvimos cada quien en sus cosas, nos reunimos y bueno, o sea, eso
fue un punto para nosotros, habernos conocido, estamos aquí en este programa. ¿Qué hubiera sido si no nos conocíamos? Claro. Sí, bueno, pues en mi vida y viendo las épocas universitarias, pues creo que sí es importante cuando uno decide a lo que se va a dedicar, ¿no? Yo cuando elegí estudiar historia es porque quería dedicarme a esta profesión. Pero antes de ello, antes de estudiar historia y creo que además como 3 o 4 años antes de elegir la carrera, yo hice trámites para estudiar en la escuela de música. Y entonces si me hubiera quedado en la escuela de música, creo que sí hubiera sido algo distinto, una vida distinta a la que tuve posteriormente, ¿no? Hubiera sido otro camino, no sé cuál. Pero pensando en lo que quería hacer en ese entonces, ¿qué tipo de músico hubiera sido? ¿Qué instrumento o director? ¿Qué tipo de músico hubieras hecho? Debo ir un poco más allá. Entonces, lo que hubiera sido de mi vida si hubiera sido músico. Sí, pensando en lo que quería hacer. Yo quería ser pianista. Qué chido. Quería estudiar piano en la escuela de música y al lado en el conservatorio, al lado del Teatro de Gollado. Y después los caminos del pianista pues pueden ser muchos, ¿no? Claro. Es decir, más adelante, más allá no sé qué hubiera podido ser porque reconozco que aunque hice un examen de aptitud musical, soy muy desentonado y desafinado en la voz, entonces cantante no hubiera sido. Okay. Eso sí, definitivamente. ¿Pero compositor? Compositor, bueno, probablemente, no sé. Tienes buen nombre de compositor, ¿no? Sí, el nombre ya estaba, ¿no? Aristarco. O pianista. Y de hecho, en alguna ocasión, cuando... ahora sí que no recuerdo exactamente, pero debió ser por esta época, buscando trabajo. Antes uno buscaba trabajo en los periódicos. Sí, el aviso de ocasión. Y vinculado con esto de la música, había un anuncio en un periódico que decía: se solicita tecladista para un grupo Tex-Mex. Así que fui a hacer... Y era Los Dinos. Selena y Los Dinos. Eran Los Dinos ahorita. Entonces me quedé como una semana, pero después dijeron no funcionas aquí en este tema, ¿no? Por más que lo intenté, no. Entonces, bueno, no sé. A lo mejor me hubiera incorporado a ese los grupo Dinos, de los Tex-Mex. Sería una gran historia. Muy bien. Pues bueno, sí, si les gustó esta historia, de verdad lean el libro. Sí, hay que mostrarlo otra vez. Aristarco. Y cuéntanos dónde lo podemos conseguir, dónde se consigue, dónde estás tú, si alguien por ahí quiere platicar algo más, no sé. Saber más de lo que haces. Sí, cualquier cosa. Bueno, el libro se puede conseguir en Amazon y en las plataformas de venta, tanto digital como para impreso. Está en la librería Carlos Fuentes, también lo podrían conseguir. Y bueno, pues a mí me escriben a mi correo electrónico y me encuentran. Yo soy profesor en la Universidad de Guadalajara de historia y es fácil encontrarme, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Aristarco, por acompañarnos en este episodio. Creo que si nos lo permites, pues nos gustaría hacerte otra invitación porque hay... Esta es una época en particular y vamos a lanzar una invitación a Valenars a que se venga de Aguascalientes a Guadalajara y para estar acá a los 4, a los 5 sobre un tema que planteamos de Roma. Órale. Que ahí sí, literal, pues nos vamos a echar tú y yo para atrás. Sí, ya. Nos vamos a dejar que platiquen. Sí, no, invitadísimo. Te agradecemos mucho, la verdad es que estuvo muy, muy interesante y pues nos encantaría volver a tenerte aquí. Claro que sí, aceptada la invitación. Y gracias por esta invitación. La pasé muy bien. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti.
Pues amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si llegaron aquí hasta el episodio, hasta el fin de este episodio, pues suscríbanse, ya saben. Y sí, pónganle ahí a suscribirse a los miembros del canal de... ¿Cuál era la moneda de los romanos? Las dracmas. Dracmas. No, el dracma era el de los griegos más bien. ¿Denarios? Denario era... No, era el sestercio. Algún momento mencionas una moneda de alguno de ellos, sí. ¿no? Que acuñaba su propia moneda. De Marco Bruto, precisamente, que tenía un gorro frigio de los libertos. Sí. Bueno, no hice la conversión de cuánto cuesta nuestra suscripción a la moneda de... ¿Cuánto valdrá una moneda? En la actualidad, romana, bueno, original de Marco de eso? Sí, yo millones de dólares. No lo sé, pero bastante. debe valer algo. Ay. No compren monedas romanas. Suscríbanse mejor sean a miembros Tiempos de Tiempos Imposibles. Imposibles. Mejor si alguien de los que están viendo este programa sabe cuánto vale la moneda y cuál es la moneda, que lo digan, ¿no? Sí, También. sí, ahí coméntenlo tanto en redes, ya saben, @Tiempos Imposibles o acá abajo en los comentarios. Claro. Y pues nada, muchas gracias. Muy bien, pues Aristarco con nosotros en este episodio y yo soy Pablo Mares. Yo soy Carlos Michel. Y gracias por la invitación y por el cuaderno. Yo soy Aristarco Regalado. Gracias. Nos vemos en Otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.